Ok, buenas noches. Estamos en la tercera clase del nuevo programa que comenzamos hace 2 semanas, que es sobre la renovación del entendimiento o la renovación de la mente. La semana pasada tocamos varios puntos y comenzamos con el ser humano, con el versículo de Primera de Tesalonicenses 5:23, que ahí nos dice, leámonos porque es un versículo muy importante, Primera de Tesalonicenses 5:27. No importa si nos demoramos como yo encontrándolo, pero ya llegamos. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Fíjate que dice todo vuestro ser, porque el ser de nosotros está compuesto por esto que viene adelante. Espíritu, de adentro, alma y después cuerpo. O sea, el ser humano es tripartito. Y todo esto hace un conjunto de lo que somos nosotros como ser humano. Pero Dios nos ha dejado a través de su palabra desglosar cada parte de nuestro ser. Y la semana pasada estuvimos hablando en las palabras en griego lo que era alma, lo que era espíritu, lo que era mente, y también incluimos lo que es el corazón. El corazón es la parte más profunda de nuestro ser. Vamos a ver, posiblemente si podemos terminar, vamos a ver lo que habla la palabra de Dios sobre el corazón, que es muy importante. Pero hoy vamos a la parte, ya terminamos todo esto y hoy vamos a continuar con la parte de que Dios es espíritu. El ser humano tiene un espíritu, pero Dios tiene alma. El hombre tiene un alma que corresponde a la de Dios. Vamos a ver diferentes versículos bíblicos y quisiera que cogieran un par de micrófonos, por favor, para que me ayuden. Tengo algunos versículos puestos, pero tengo algunos versículos puestos, pero otros no, otros los vamos a tener que buscar. ¿Por qué es importante saber que Dios es espíritu? ¿Por qué es importante saber que el ser humano tiene un espíritu? ¿Por qué es importante saber que Dios tiene un alma? ¿Y por qué es importante saber que el alma del hombre corresponde a la de Dios? Porque nosotros somos tripartitos. Cuando Dios nos creó de acuerdo a su semejanza, a su imagen y semejanza. No igual, pero imagen y semejanza. En la creación del hombre, Dios intervino. Los tres intervinieron en esa creación divina del polvo de la tierra, el cual Dios sopló aliento de vida en la nariz del hombre. Y entonces es importante saber que Dios es espíritu y Jesús tuvo un espíritu, como lo dice la palabra. Aquí dice, vamos a leer, dice, Dios es espíritu y tuvo un espíritu igual al que nosotros tenemos. Dios es espíritu y Jesús tuvo un espíritu igual al que nosotros tenemos. Cuando uno lee esta palabra, lee estas escrituras, es impresionante saber que ese espíritu de Dios y que tuvo Jesús también, el ser humano puede ser también, puede tener acceso a ese espíritu a través del nuevo nacimiento. Los hombres cuando no han nacido de nuevo, su espíritu humano no ha sido conectado con el espíritu de Dios. Viven de acuerdo a los deseos de su pensamiento y de acuerdo a los deseos de su alma. A veces tienen, a veces no, tienen, a veces la conciencia todavía dicta. Pueden tener un poquito de intuición también, que está en la parte del espíritu, y la conciencia está en el espíritu. Pueden tener un poquito de intuición, pero esto verdaderamente no se alinea a la voluntad de Dios hasta que el hombre no nace de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Vamos a verlo más adelante. Vamos a ver estos versículos bíblicos. Dios es espíritu y Jesús tuvo un espíritu igual al que nosotros tenemos.
Dice, igual que nosotros tenemos en Juan 4:24, dice, Dios es, ¿qué dice? Cójame el micrófono. ¿Alguien lo puede leer? Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces vemos que Dios es espíritu. Por eso es que nosotros no podemos encerrar a Dios en un cuadro, porque Dios es espíritu. Entonces, todas esas imágenes y todas esas cosas que el hombre ha creado por su mente apartada del Espíritu de Dios. Porque cuando nosotros nacemos de nuevo y recibimos la revelación y el conocimiento y la sabiduría del Espíritu de Dios, entendemos inmediatamente que a Dios no se puede encerrar en un cuadro, ni en una figura, ni en una escultura, ni en nada. Dios es espíritu. Y dice que nosotros también y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No hace falta nada para adorar a Dios, sino con un corazón verdaderamente entregado en espíritu y en verdad. Lucas 1:80, aquí está diciendo que también Jesús, como hombre, tuvo este espíritu. Por eso es que la palabra dice, bueno, no lo dice en sí, pero lo encierra el concepto. No lo dice así exactamente 100% hombre y 100% Dios, pero el concepto de que Jesús fue 100% hombre y 100% Dios, lo vamos a ver aquí en este versículo. Dice, Lucas 1:80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Aquí es que podemos meditar y palpar de que Jesús, antes de un nuevo nacimiento de hombre, del nacimiento del nuevo hombre, ya él tenía el Espíritu de Dios porque él era Dios y también era hombre. Ahora dice, en Lucas 10:21 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, ¿quién se regocijó en el Espíritu? Él no se había realizado todavía la muerte y la resurrección, por tanto el Espíritu no había descendido sobre los hombres aún. Sin embargo, dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre. ¿En cuál Espíritu? En el Espíritu de Dios. En el Espíritu de Dios. Así que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. No en su espíritu, sino en el Espíritu de Dios. Ahí vemos cómo es que Dios es espíritu y Jesús tuvo ese espíritu. Ahora, el ser humano tiene un espíritu también. El ser humano tiene un espíritu también. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 3, versículos 20 y 21. ¿Quién lo puede leer, Niurka? Eclesiastés 3, 20, 21. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces vemos que, léeme el anterior a ese. Vamos allá, Eclesiastés, para tener un entendimiento más. Eclesiastés está después de los proverbios de Cantares 3. Capítulo 3, vamos a leer versículo 19. Dice, Eclesiastés 2, 3. Dice,
Porque lo que le suceda a los hijos de los hombres y lo que le suceda a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Aquí está hablando, acuérdense, Salomón, de la vanidad, ¿no? Él está haciendo una comparación aquí de que no es que seamos iguales, pero que cuando el aliento de vida se va, lo mismo muere un animal que un ser humano. Dice, todo va a un mismo lugar. Todo es hecho de polvo y todo volverá al mismo polvo. Nosotros fuimos hechos del polvo de la tierra. Así que cuando nosotros muramos, vamos al polvo otra vez. Y de ahí el Señor nos levantará y vamos a verlo más adelante. Y dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y que el espíritu del animal descienda abajo de la tierra? Es una pregunta. Porque nadie lo sabe, nada más Dios lo sabe. ¿Quién va a subir? ¿Quién va a subir? ¿Y qué pasa con el animal cuando muere? Pero aquí estamos hablando del espíritu del hombre. El espíritu del hombre solamente a través del nuevo nacimiento, por eso es que vamos a ver que es un nuevo nacimiento, subirá a la presencia del Señor. Subirá a la presencia del Señor. Y el que no nazca de nuevo, descenderá al lugar que nosotros conocemos como el Hades, no el infierno. El infierno es el final de todo, ¿ok? Porque la gente siempre piensa que el infierno es que está aquí, no, el infierno es el final de todo, donde van al lugar de tormento, que es el Hades. Allí a esperar hasta la resurrección, porque los que están ahí también van a resucitar para ir a juicio del trono blanco. Pero bueno, ese es otro tema. Ok. Vamos a ver ahora Hechos capítulo 7, versículo 59. Dice, apedreaban a Esteban, estamos hablando del ser humano, tiene un espíritu. Mientras él invocaba y decía, Señor, Jesús, recibe mi espíritu. Así que ya vemos que aquí hay una escritura que te afirma que nosotros tenemos un espíritu. Y Esteban sabía que su espíritu iba a ser recibido por Jesús. ¿Por qué? Porque Esteban había tenido un encuentro con Dios y había nacido de nuevo. Dice, 1 Corintios 5:5 dice, esto es un versículo de mucha controversia y que han sacado 10 millones de ideas y de... Es sencillo, es lo que dice aquí, y no le busques más vuelta. No le busques más vuelta. Sí, porque sacan una teoría y una teología y una... No le des más vuelta, eso es lo que dice ahí. Dice, había un problema en la iglesia de los Corintios, que esta persona estaba en incesto, se llama, no se llama incesto, estaba en unas relaciones con su suegra, creo que era, y estaba en la comunidad de los cristianos. Y entonces Pablo le escribe una carta a los Corintios y le dice esto. Dice, estarse entregado a Satanás. Vamos a 1 Corintios, capítulo 5. Porque a veces nosotros queremos, tú sabes, indagar que si quiso decir esto, no, lo que él quiso decir es eso. Y no hay nada más que eso. Vamos a empezar en el 3 para entenderlo un poquito más. Dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él no estaba ni ahí, pero ya él sabía lo que estaba pasando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Sencillamente, a veces el Señor permite que tú pases por circunstancias y que a veces vienen muchos problemas y muchas cosas, pero en este caso específicamente dice que fue entregado a Satanás para que su
alma fuera salva. Yo tengo aquí algo que escribí. Satanás es usado por Dios para llevar a cabo tareas como la destrucción de la naturaleza del pecado en el hombre. Sí, Dios usa a Satanás. A veces Dios usa a Satanás para eso, para que el hombre se arrepienta. Dice, para que al final su espíritu sea salvo. De allí que podamos comprender que la salvación para quien ha vivido o experimentado un verdadero arrepentimiento no se pierde, sino que si se envuelve o desvía del camino, la destrucción de su naturaleza carnal por las armas del maligno se hará evidente en su vida para que al final pueda volver a Dios. Durísima. ¿Por qué? Porque el hombre tiene un espíritu. Y en este caso, este hombre se había desviado completamente. Y Pablo le dice, mira, déjalo que se vaya, sácalo de la comunidad y deja que regrese a donde Satanás lo puede zarandear, para que entonces reaccione y su alma pueda volver a Dios y su alma no se pierda y se arrepienta, exactamente. Pero han sacado muchas teorías de aquí que no hay necesidad. Es bien claro lo que dice la palabra aquí. Ahora dice, Dios tiene alma. ¿Han oído alguna vez que Dios tiene alma? Dios tiene alma. No somos hechos a imagen y semejanza. Pues Dios tiene espíritu y Dios tiene alma. Y vamos a leer el versículo. ¿Me puedes leer ejemplo? Mateo 12, 18. Por favor, Niuka. Está en el panfleto. Mateo 12, 18. Citando a Isaías 42:1. Citando a Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Entonces, dice que él se agrada su alma con su siervo. ¿De quién estaba hablando? He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado. ¿Quién es? Jesús. Entonces dice que en quien se agrada mi alma. Entonces vemos aquí, si quieren subrayar aquí, que Dios tiene alma. Vamos poquito a poco, no vamos a correr. Dios tiene alma y aquí vemos el versículo. ¿Habían oído alguna vez que Dios tiene alma? Pues ahí está. Hay otro versículo, Hebreos 10:38, citando a Habacuc 2:4. En Habacuc también habla esto. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Fíjate que no dice espíritu, está hablando de alma. Así que si Dios tiene alma, tiene sentimiento, tiene voluntad, ¿qué más tiene? ¿Qué más hay en el alma? Mente. Todo espiritual, igual que nosotros. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dios es espíritu y Dios es alma. En Hechos 2:27 dice, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. ¿De quién está hablando? Repetidos en Hechos 2:31. Está hablando de Jesús. Así que no dejará mi alma. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Hades? Jesús. Porque Jesús es Dios. Ahora, el hombre tiene un alma que corresponde a la de Dios. Corresponde a la de Dios. Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y ahora vamos a ver más adelante, cuando veamos el nuevo nacimiento, por qué es que dice que puede salvar vuestras almas. Esto compara la palabra de Dios con una planta viva, este versículo, que es sembrada en nuestro ser. O sea, la palabra es como una planta viva que es sembrada en nuestro ser, con el fin de que produzca fruto para salvación de nuestra alma. Así que la palabra implantada en nuestro ser
produce fruto para salvación de nuestra alma. ¿Por qué? Porque nuestra alma nosotros produciremos fruto de justicia. Porque nuestra alma tiene que ser, ¿qué? ¿Tiene que ser qué? ¿Qué tiene que pasar con nuestra alma? Alma. Claro, la renovación está en el alma porque es la mente. Pero ¿qué tiene que pasar con nuestra alma? ¿Tiene que ser qué? Salvada. Salvada. Aquí lo dice. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es necesario comenzar a recibir palabra en nuestra alma para que nuestra mente sea renovada y entonces nuestra voluntad sea completamente a los pies del Señor. Ya no queremos ser nosotros lo que nosotros querramos, sino vamos a hacer lo que la palabra comience a cambiar en nuestra vida. Del espíritu al alma. Del espíritu al alma. No puede el alma ser salvada, ni mente renovada, si el espíritu no ha sido nacido de nuevo. Y vamos a verlo más adelante. En 1 de Pedro 1:9 dice, obteniendo el fin de vuestra alma, que es la salvación de obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Nuestro espíritu fue salvo por medio de la regeneración, pero nuestra alma necesita ser salvada. ¿Por qué? Porque nuestra mente tiene que ser renovada. Y la mente está en el alma. Cuando tú naces de nuevo en el espíritu, porque tú creíste, tu mente todavía está en proceso. Y la mente está en el alma. Pero es necesario renovar nuestra mente. Es un punto muy importante. Si nosotros no renovamos nuestra mente, ¿y cómo podemos renovar nuestra mente? Solamente a través del poder del Espíritu, porque ya hemos nacido de nuevo, y la palabra implantada. Mientras que más comamos palabra, más nuestra alma llegará a alcanzar el fin, que es nuestra completa salvación. Nuestra alma será salva del sufrimiento y se introducirá en el gozo del Señor. Por esta causa tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto lo vamos a ver más adelante. Vamos ahora a la página que dice el Espíritu. Santiago capítulo 2, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Vamos a comenzar ahí. Ustedes tienen esa página que dice el espíritu, ¿verdad? Nuestro espíritu le da vida a nuestra alma y cuerpo. Ahí vamos a empezar ahora. Santiago capítulo 2, versículo 26. Dice así, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. ¿Ok? Así que nuestro espíritu le da vida a nuestra alma. Por eso dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. O sea, tenemos vida, pero estamos muertos para Dios. Cuando el espíritu no está conectado con el espíritu de Dios, nuestro espíritu humano, porque dice que cuando venimos al conocimiento o cuando venimos al arrepentimiento y nacemos de nuevo, dice que el Espíritu de Dios se hace uno con nuestro espíritu, lo dice la palabra. Entonces es necesario que nuestro espíritu sea vivificado para que nuestra alma sea vivificada. Si no, no pasa nada. Ok, ahora vamos a ver el alma. ¿Está compuesta de qué? A ver, ¿de qué está compuesta el alma? ¿Quién me lo puede decir? Ya lo debemos saber. ¿Quién? A ver, vamos. ¿Quién me lo dice? ¿De qué está compuesta el alma? Ya debemos de saber eso.
¿De qué está compuesta el alma? Ya debemos de saber eso. Ya lo hemos visto bastantes veces. No, a ver, el micrófono. No, La voluntad, el intelecto, las emociones, las decisiones. vamos a la grafiquita. Aquí, el hombrecito que deberían de ponérselo ahí todos los días en el espejo para que lo vayan aprendiendo. El alma está compuesta por la voluntad, la mente, las emociones y los sentimientos. Claro. La mente, los sentimientos es parte de nuestro yo. Nosotros tenemos sentimientos. ¿Perdón? Claro. Ese es el yo. Exacto. Tenemos mente, que es la que hay que cambiar, tenemos emociones y tenemos voluntad. Por tanto, el alma está compuesta por la voluntad, el intelecto y las emociones. ¿Ok? El cuerpo, la parte tangible del hombre, o sea, tangible quiere decir la parte que nosotros podemos tocar. Es este cuerpo que está aquí afuera, ¿verdad? Del hombre, su carne y sus huesos, complejo y maravillosamente formado. Es tangible porque lo podemos tocar. El alma es intangible porque no la podemos tocar. El espíritu es intangible también porque no lo podemos tocar, pero el cuerpo es tangible, lo podemos tocar. Y fue hecho maravillosamente por nuestro Dios y está en el Salmo 139. Eso lo hemos visto muchas veces, pero vayamos allá, muy lindo. Como Dios aquí en el Salmo 139 nos habla. ¿Quién lo tiene ya? Ok, lo puedes leer del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste. No se pudo haber acabado. Súbelo. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Perfectamente formados fuimos. Este cuerpo que nosotros vemos, que tocamos y que podemos palpar, fue formado extraordinariamente y maravillosamente por nuestro Dios. Cada cuerpo que se forma en el vientre de una mujer está formado maravillosamente por Dios. Maravillosamente por Dios. Ese es el cuerpo humano. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Alguien sabe? ¿Alguien puede contestarme algo? ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Nos echan una caja? No, eso no es. Nos queman. No, tampoco es eso. Ok, ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué ustedes tienen así? ¿Qué pasa con el espíritu? ¿Qué pasa con el alma? ¿Y el alma? ¿Ah? Si es salvada, va a Dios. Sí. ¿Eh? No. No, del micrófono. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Ok? Cuando nosotros morimos, el cuerpo, cuando nosotros morimos, muere el cuerpo. Ahora, el alma y el espíritu nunca mueren. El que va a esperar resurrección, si ha recibido y ha nacido de nuevo, es el cuerpo. Pero el alma va a Dios y el espíritu va a Dios. Claro, si no ha nacido de nuevo, van al Hades a esperar juicio. Pero también van a resucitar. Todos van a resucitar. Unos para condenación eterna y otros para
vida eterna. Entonces, cuando morimos, en primer lugar, la muerte no es el final. Cuando nosotros morimos físicamente, como nosotros todos conocemos la muerte natural, ese no es el final del hombre. La gente piensa que ese es el final. Aquí morimos y se acabó todo. Vamos a esperar ¿cómo se llama eso que habla? La reencarnación. No. La próxima vida. No, no. La próxima vida es, si no te encuentras con Cristo, ya no hay próxima vida. Pero no es el final. ¿Por qué? Porque cuando nosotros morimos, es el paso a la eternidad. Cuando nosotros morimos en el cuerpo, es el paso a la eternidad. Ahora, unos para vida eterna y otros para condenación eterna. Ahora, para los creyentes, hay un versículo muy lindo, vamos allá, 2 de Corintios. 2 de Corintios, vayamos allá, ¿quién lo tiene? 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 6 y 8. ¿Ya? No. O sea, así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Este es Pablo. Pablo había tenido una visión celestial. Pablo se le habían mostrado cosas que no se le fue permitido ni tan siquiera hablarlo. Y Pablo dice que él anhelaba estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor, pero aún tenía cosas que hacer. Dice que por amor a lo que Dios tenía para él, pero él sabía que cuando él partiera de esta tierra, iba a estar presente en el Señor. Y eso nos va a pasar a nosotros. Cuando nosotros muramos, nuestro cuerpo va a quedar aquí, pero vamos a estar presentes en el Señor. Lo dice bien claro, dice, por tanto procuramos también ausente o presente serle agradables. O sea, estando aquí o estando allá. Así que para los creyentes es ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Así que él sabía que cuando él estuviera ausente en el cuerpo, pero presente en el Señor, sería mucho mejor. Pero dice que por causa de vosotros, o sea, por causa de lo que él estaba haciendo en ese momento, le estaba escribiendo a los filipenses, aún tenía que quedar aquí. Pero dice que estaba puesto en estrecho, que no sabía que era lo mejor. Que no era, tú sabes, no es que no lo sabía, él sabía lo que era lo mejor. Pero estaba puesto en estrecho porque dice que su deseo era partir para estar con Cristo. Entonces, ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? A ver, ¿qué pasa con nosotros después de la muerte? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Aún con nosotros o con aquellos que no se entregan nunca al Señor, nunca tienen fe, nunca creyeron? ¿Qué pasa? ¿Lo leímos ahorita mismo? Ajá, ¿qué pasa? A ver, ponte el micrófono. No. El cuerpo va a la tierra y el alma, si has creído, va delante del Señor, y el que no, va al Hades. Y uno va, o sea, después de nosotros morimos, ¿es el fin? No, para nada. No, es la entrada A la vida eterna. a la eternidad. Uno para salvación eterna y otro para condenación eterna. qué triste, ¿no? Que hay dos caminos. No hay un limbo como enseñan los católicos, que allí se le hacen las no sé cuántas misas y dice que el alma que es, no, nada de eso. Todo eso es cuento.
Hay dos caminos, unos para condenación eterna y otros para salvación eterna. Para los creyentes es provechoso la muerte. Aunque a veces nosotros nos arraigamos a esta vida terrenal, la palabra nos enseña que, yo creo que hay un salmo que dice que, no me acuerdo cuál es, pero dice que el Señor se complace de la muerte de sus hijos, porque sabe que van a estar en su presencia. Porque nosotros no sabemos lo que hay allá arriba, nos imaginamos, pero el Señor sí. Él sabe que allá arriba ya no habrá más sufrir, ni más problemas, ni más angustia, pero por algún propósito Él nos tiene aquí en la tierra, nos tiene para que nuestra alma y nuestro espíritu sean salvos y no nos perdamos eternamente. El espíritu y el alma son separados del cuerpo y van a la presencia del Señor. El cuerpo se convierte en polvo hasta el tiempo de la resurrección, donde Dios los recreará a un nuevo cuerpo incorruptible. Todos van a ser levantados, todos van a ser resucitados, todos, los que creyeron y los que no creyeron. Ok, la segunda muerte mencionada en Apocalipsis 2:11 y Apocalipsis 20:14 es la definitiva separación del hombre de Dios. Esta segunda muerte es la segunda muerte espiritual. Así que el hombre sin Dios muere físicamente y el hombre sin Dios muere espiritualmente en la segunda muerte. Van a haber dos muertes, para nosotros no. Sí, está muerto, sí, por eso es la segunda. Ya, exactamente. Ok, vamos a ver ahora lo que es el nuevo nacimiento. Literalmente significa, el nuevo nacimiento significa literalmente nacido de arriba. La vida eterna es impartida a la persona que... ¿Quién recibe la vida eterna? A ver, no, el micrófono, porque si no, no sale. Eso sí se lo saben, ¿no? El que cree. El que cree. La vida eterna es impartida para el que cree. Para el que cree en Jesucristo, pues claro. Y literalmente, el nuevo nacimiento significa nacido de arriba. Nosotros nacimos de arriba. Cuando nacimos naturalmente, nacimos aquí, en la tierra. Pero cuando nacemos espiritualmente, literalmente es nacido de arriba. Vayamos a 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, porque de modo que si alguno está en Cristo, fíjate, lo dice bien claro, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nacido de arriba, ¿verdad? Literalmente es eso. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas, ¿qué? Nuevas. Esto es un versículo, el primer versículo que a mí me impactó en mi vida fue este versículo. Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ahora, claro, quien nos reconcilió con nosotros, consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, cuando dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dios, cuando nosotros recibimos por fe ese nuevo nacimiento, por creer, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Sí? ¿Y por qué nosotros seguimos haciendo cosas que no le agradan a Dios? Si la palabra lo dice. ¿Alguien tiene respuesta? El micrófono.
Sí, sí, dime. Por favor. A ver, bueno, habla alto. Claro, porque hay un proceso de santificación y de renovación de la mente. Porque nacemos de nuevo, ¿en dónde? En el espíritu. Pero nuestra mente está leudada. Tiene que empezar a poner todo lo nuevo. Pero, perdón. Pero dice que de modo si alguno está en Cristo. Entonces, para todos aquellos que tenemos a Cristo, esto tiene que pasar. Todas las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. Wow, qué clase de promesa es ese versículo. Es una promesa maravillosa. Es una promesa espectacular. Es una promesa que ningún hombre te la puede dar. Solamente Dios. Vamos a Tito capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. El que lo encuentre, por favor, léemelo. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la generación, Por el lavamiento de la... regeneración Ahora sí. y por la renovación en el Espíritu Santo. Ok. Déjame ver si aquí está un poquito más entendible. A veces está diferente, pero... Dice, nos salvó no porque nosotros hubiéramos hecho nada bueno, sino porque tuvo compasión de nosotros por medio del lavamiento, nos ha hecho nacer de nuevo, por medio del Espíritu Santo nos ha dado vida nueva y por medio de nuestro Salvador Jesucristo nos ha dado el Espíritu Santo en abundancia, para que habiéndonos librado de culpa por su bondad, recibamos la vida eterna que esperamos. No es por obra. No es por nada que tú puedas hacer, sino es por lo que Dios hace en ti. Entonces, el nuevo nacimiento, literalmente, ¿qué significa? Nacer de arriba. Exacto, porque no viene de nadie si no es de Dios. Nadie puede hacer nada nuevo si no es Dios. Dios es el que hace todo nuevo. ¿Qué pasa con nuestro espíritu cuando nacemos de nuevo? ¿Alguien tiene una idea qué pasa con nuestro espíritu? Sabemos que nacemos de nuevo, que somos impactados por el Espíritu de Dios, pero ¿qué pasa? Mora en nuestro espíritu. ¿Pero qué pasa? ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Perdón? Ponga el micrófono porque esto se está grabando y yo quiero que salga. Se une de Dios. Se une de Dios, exactamente. Hay un versículo de ese. Pero, ¿qué más? ¿Qué pasa con el espíritu? Yo sé, se une con el de Dios, nacemos de nuevo. Vamos a un versículo. Segunda de Corintios 4:6. Yo lo tengo aquí. Dice, porque Dios que mandó de que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, fíjate que habla corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa con nuestro espíritu cuando nosotros nacemos de nuevo? Recobra su función. Recobra la función el cual originalmente Dios nos dio, que es estar, como dice aquí, iluminados del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Qué pasaba con Adán en el Edén? ¿Cómo estaba Adán?
¿Qué pasaba con Adán? Pon el micrófono, please. ¿Qué pasaba con Adán? Tenía una relación con el Señor. El Señor habitaba ahí. A la vez que Adán pecó, el Señor quitó su presencia. Pero Adán, cuando no había pecado, hablaba con el Señor y el Señor hablaba con él. Entonces, cuando el Espíritu de nosotros nace de nuevo y nos conectamos con el Espíritu de Dios, nosotros comenzamos a hablar con el Señor, a tener comunión con el Señor. Perdón. Empieza nuestra mente a recibir luz y conocimiento, porque antes estábamos entenebrecidos. Había un velo que nos tapaba espiritualmente y no permitía que nuestra mente pudiera recibir nada de Dios. El velo del pecado, como le pasó a Adán, que después que pecó, el pecado lo separó de Dios. ¿Y qué pasó con ese velo cuando murió Jesucristo? De arriba hacia abajo. ¿Y qué es ese velo? El pecado. El velo se rompió de arriba hacia abajo. El pecado nos separa de Dios. Pero Jesucristo vino a romper el velo, a que nosotros pudiéramos estar en el ministerio de la reconciliación, como leímos anteriormente, reconciliados por Cristo. Entonces, con nuestro espíritu recobra su función, llega a estar vivo para Dios. Antes estábamos en nuestros delitos y pecados, y esto se le llama muerte espiritual o separación de Dios. El espíritu vivificado por el poder de Dios comienza entonces a llenar nuestras mentes de luz y conocimiento. Cuando este espíritu es vivificado por Dios y nos reconectamos otra vez con esa maravillosa fuente, porque no hay nada mejor que Dios. Nuestra alma nuestro espíritu es vivificado, entonces este espíritu vivificado con poder de Dios comienza a llenar nuestras mentes de luz y conocimiento. Es decir, nos ilumina. Comienza a iluminar, comienzan nuestros pensamientos a cambiar. Todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Ya no miramos las cosas terrenales, sino ¿Perdón? que ya no miramos las cosas terrenales, sino las cosas celestiales. Ya comenzamos no tanto a mirar lo que antes estábamos acostumbradísimos a mirar, que era lo que nosotros aprendimos, mirar todo lo terrenal, todos los beneficios que en la tierra podemos tener, y comenzamos a mirar a las cosas celestiales, poniendo nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces, ¿qué pasa con nuestro espíritu? Aparte de que se conecta con Dios y todo. A ver, es vivificado. Y si es vivificado, entonces, ¿qué pasa? Nos ilumina, ¿verdad? Y cuando nos ilumina, ¿a dónde llega esta vivificación? Y esta iluminación del conocimiento de Dios. ¿A dónde llega primeramente? ¿Del espíritu pasa a dónde? Al alma. Y ahí es cuando viene entonces la renovación de nuestro entendimiento. ¿Estamos viendo? ¿Qué pasó? ¿Es un trabalengua? No, es lo que te digo, mira, sabemos que hemos nacido de nuevo y sabemos que tenemos un alma y sabemos, pero a veces no sabemos cómo es todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Es una cosa maravillosa, es una transformación extraordinaria. Es la transformación del hombre, verdaderamente, y cómo es que tú ves cómo un hombre era o una mujer antes de Cristo y cómo es después de Cristo, porque nuestro espíritu es vivificado y nuestra mente es iluminada del conocimiento de ¿quién? De Dios. Comienza entonces el conocimiento de Dios a hacerse manifiesto en nuestra mente y nosotros entonces comenzamos a funcionar de otra manera. Y vamos para el norte y cogemos para el sur. Ok. El plan de Dios en esto. Vimos el plan de Dios en la otra clase, primera clase que dimos, que no sé si se recuerdan,
Cuando dijimos, ¿cuál es el plan de Dios principal? Es participar de la eternidad. Ahora, el plan de Dios en el nuevo nacimiento es que después de haber nacido de nuevo de Dios, el espíritu del hombre sea, el espíritu de Dios controle el espíritu del hombre, el cual a la vez controlará el alma y el cuerpo. Es todo un proceso, porque somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu de Dios se une al espíritu del hombre. El espíritu de nosotros es iluminado por el espíritu de Dios. Empezamos a recibir información de Dios, conocimiento de Dios, sabiduría de Dios, órdenes de Dios, poder de Dios. Entonces nuestra mente comienza a ser iluminada y nuestros pensamientos comienzan a estar renovados, exactamente. Y esto impacta a nuestro cuerpo. Por eso es que vemos cómo es que nosotros somos transformados completamente. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, nuestra manera aún de vestir, nuestra manera de comunicarnos. Comienza una transformación completa. Eso es un milagro. Es un milagro que verdaderamente Dios nos ha dado una tremenda oportunidad para que podamos entrar a la eternidad. Cuando fuimos iluminados, vivificados, nacimos de nuevo. Sí que el nuevo nacimiento es iluminados y vivificados. Fuimos iluminados y fuimos vivificados. ¿Por qué? Porque vivíamos en tiniebla. ¿Sí o no? Vivíamos en oscuridad. Vivíamos velados por el pecado. Pero cuando el velo se rompió, nosotros entramos en esa promesa y llegamos al lugar santísimo. Que el lugar santísimo, eso lo más adelante lo vamos a estudiar cuando estudiemos la intuición que está en el espíritu, cómo es que es maravilloso. Estoy excited para llegar allí, porque es lo más lindo que he visto, cómo Dios nos lleva a ese lugar santísimo. Ok, ahora, Juan 3, vayamos allá. Juan 3, Isabel está durmiendo. Juan 3, del 5 al 7. Entonces ya vemos un poquito más allá de lo que es el nuevo nacimiento, ¿verdad? Ya lo vivimos, ajá. ¿Alguien me puede decir la experiencia? ¿Qué más pasa aparte de nacer de nuevo? Que sabemos que es la unión del espíritu del hombre con el espíritu de Dios. ¿Qué más pasa con nosotros? ¿Sí? Uh-huh. El micrófono. Yo no sé por qué el otro no funciona, pues estaba cargado. Nuestros ojos son abiertos y una de las primeras cosas que... ¿Qué ojos? Porque esto los ojos espirituales. Ahora sí. Y una de las primeras cosas que sentimos en ese lugar santísimo es vergüenza de lo que éramos antes. Porque no teníamos a Dios. Fuimos iluminados. Fuimos iluminados. Y entonces el conocimiento corazones de Dios empieza a entrar en nuestra mente y nuestra alma. Exactamente. Y comienza entonces el proceso. Y todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Todas. Hasta el cuerpo. Todavía estamos haciendo cosas nuevas, Señor. Sí, es todo un proceso. Acuérdate que por la palabra implantada en nuestra alma es que podemos... Perdón, tengo una tos tremenda. Ok. Ahora, cuando fuimos iluminados, vivificamos, nacimos de nuevo en el espíritu. No así en el alma y en el cuerpo, acuérdense, solamente naces de nuevo en el espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que solamente naces en el espíritu? ¿A tú? Ahora, hay un proceso, porque el espíritu va directo al espíritu tuyo, del hombre, y lo impacta para ser rescatado y reconectado con Dios. Después comienza
El otro proceso, que es el que estamos estudiando nosotros, pero si no explico un poquito sobre el nuevo nacimiento, no puedo llegar a la mente, que es el otro proceso. Ahora dice, después comienza el proceso de la renovación ¿de qué? Del entendimiento, exactamente. ¿Para salvar qué? Nuestra alma. Por lo cual, desechando, vamos a ver aquí este versículo, Santiago 1:21. Ay, ¿quién lo tiene? Ya yo llegué, pero... Ajá, Didi. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. ¿Y a dónde se implanta la palabra? Exacto, se implanta y esta puede salvar vuestra alma. Por eso es que nosotros somos iluminados y vivificados, porque la palabra de Dios es vida. Y la palabra de Dios es espíritu. Entonces, cuando nosotros implantamos esa palabra en este espíritu que ya está vivificado, iluminado por el poder de Dios, está ya resplandeciente delante del Señor, esta palabra que comienza a implantarse en nuestro espíritu puede salvar tu alma. Tu alma no nace de nuevo, tu alma se salva. Igual que tu cuerpo se glorifica. Tu cuerpo no nace de nuevo, tu cuerpo se va a glorificar. El espíritu nace de nuevo, tu alma se salva y tu cuerpo se glorifica. ¿Ven la diferencia? ¿Ven? ¿Entienden ¿entienden lo que estoy diciendo? Ok, entonces dice, en Efesios 4, vayamos allá, Efesios 4. ¿A dónde va el espíritu? Por creer nosotros por fe, ¿dónde es que Dios toca primeramente? ¿A tu alma o a tu espíritu? El espíritu. Al espíritu, que es el único que puede vivificarse. Y tu alma se tiene que salvar. Ok, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 23 y 22. Dice, y renovaos. Vamos al 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, entonces dice que allá en 2 de Corintios 5, 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Pero dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, comienza el proceso de desechar todo lo que tú eras antes de venir a Cristo, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Por qué? Porque nosotros todo lo que aprendimos fue de Satanás antes de venir a Cristo. Un niño, como lo dije en la clase pasada, tú le dices, niño, no toques esto, no lo toques, y cuando tú te miras lo primero que haces es tocar, porque estamos separados de Dios, aunque somos niños. Claro, ellos no practican el pecado, pero tienen la simiente pecaminosa. ¿Me entienden? Tienen la simiente pecaminosa. Ellos no saben practicar el pecado, pero saben que si tú le dices que no toque, algo le llama la atención a ellos. Exactamente. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, tenemos que despojarnos del viejo hombre. ¿Y cómo tú te despojas del viejo hombre? Hay una palabra exacta. ¿Cómo tú te despojas del viejo hombre? Rafi, ¿cómo tú te despojas del viejo hombre? ¿Cómo tú te despojas del viejo hombre?
No oigo, tiene que ponerse el micrófono. No oigo. Mediante el Espíritu, por la palabra. ¿Cómo tú te despojas del viejo hombre? Renovando tu mente. Renovando el entendimiento, vamos despojándonos, porque todo lo que habíamos, dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, la única manera que tú puedes despojarte del viejo hombre, de la vieja naturaleza, de lo que, porque la vieja naturaleza aún queda ahí, pero a medida que tú vas despojándote del viejo hombre, renovando tu mente, esa vieja naturaleza va, mira, menguando. Y la nueva naturaleza va renovando tu mente, iluminando tu mente, transformando tu alma. Ahora dice, el espíritu regenerado del creyente mezclado con el Espíritu Santo que mora en nosotros, se extiende hasta nuestra mente. Y la mente está en el alma. Llegando a ser así el espíritu de nuestra mente. El Espíritu Santo, entrelazado con el espíritu de nosotros, que se hace uno, se extiende hasta tu mente. Porque comienzas a adquirir conocimiento de Dios y nuestra mente comienza a renovarse y te empiezas a despojar del viejo hombre, el cual todos nosotros estábamos viciados en las cosas de nuestra manera pasada de vivir. Entonces ese espíritu comienza a trabajar en nuestra mente y somos renovados a nuestra mente y somos transformados. La salvación del alma no equivale a la salvación del espíritu, ya que para obtener esta lo único que debemos hacer, la salvación del espíritu, es creer por fe y recibimos, somos impactados como leímos en Juan capítulo 3, de 5 al 7. Pero la salvación del alma requiere, la salvación del espíritu no requiere nada, solamente que tú creas, porque ya Cristo lo hizo todo. Por fe. Ahora, la salvación de nuestra alma requiere que desechemos toda inmundicia, toda malicia, toda nuestra conducta que antes era incorrecta, antes era desagrado a Dios, para recibir con mansedumbre la palabra que es implantada en nuestro espíritu y que va a transformar nuestra alma. El alma se va a ir transformando. Vamos aquí a este versículo, 2 de Corintios 3, 18. Este versículo, cuando llegamos a entender este proceso, sabemos de qué está hablando. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Déjame ver cómo dice aquí en esta versión. 2 de Corintios 3, 18. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, sin el pecado, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, pero porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto es por la acción del Señor, que es el Espíritu. Está más entendible aquí, ¿verdad? Está más entendible. Hay algunas cosas que sí y otras que no. Esto está más entendible. Vamos a leerlo otra vez. Dice, porque el Señor, por esto todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría, ¿qué es el velo? El pecado. Ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos de nuevo y el Espíritu Santo vive en nosotros, somos luz. Y si somos luz, reflejamos la gloria del Señor. Y vamos transformándonos a su imagen misma
porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Quien actúa en nosotros es el Espíritu. No estoy bien, sí. Y finalmente, seremos vivificados en el cuerpo. Así que nuestro espíritu nace de nuevo. Nuestra alma, ¿qué pasa con nuestra alma? Pero ¿qué tiene que pasar en nuestra alma para que sea salva? Renovar nuestra mente. Y si renovamos nuestra mente, nuestros sentimientos, ¿cómo van a ser? ¿Y la voluntad de nosotros cómo va a estar? Alineada a la de Dios. Porque empezamos a obtener conocimiento a través del Espíritu y llega a nuestra alma. Acuérdate, somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu imparte al alma y el alma al cuerpo. Y el cuerpo también tiene que enseñar la gloria de Dios. Pero nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo también finalmente vamos a ser vivificados. Aunque muere y va al polvo, cuando venga el día de la resurrección de los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Nuestro cuerpo va a ser vivificado. Y vamos a leer los versículos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Y eso cómo se llama? Si vivifica nuestros cuerpos mortales, ¿cómo se llama eso? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? Al momento de eso, cuando te levante de entre los muertos, ¿qué va a pasar con tu cuerpo? Va a ser glorificado. Por eso es que si va a ser glorificado, vas a ser vivificado tu cuerpo. ¿Verdad? ¿Vas a seguir en el camión? No. No vas a seguir en el camión. Vas a tener cuerpo glorificado. No se confundan. Vamos al 23. Yo trato de hacerlo lo más sencillo que pueda, pero es como dije, es profundo. O sea, es algo que nosotros vemos por arriba, pero no vemos el fondo. ¿Me entienden? El 23 dice, y solo, 8, 11, perdón, me moví, 11, 23. Sí. No, perdón, 8, 23. Dice, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser redimido, va a ser glorificado. Filipenses 3:21. Aquí está un poquito más claro. ¿Quién tiene Filipenses 3:21? El micrófono. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vuélvelo a leer. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetarse a sí mismo todas las cosas. Wow. Qué bueno es tener esa esperanza, ¿no? Que nuestro cuerpo va a ser glorificado y vivificado. Todo va a ser vivificado, espíritu, alma y cuerpo. Ese es el ser humano. Y esto es lo último que voy a tocar hoy. La semana que viene entraremos en el corazón del hombre.
El nuevo nacimiento es comparado en el libro de los Romanos con la circuncisión y se le llama circuncisión del corazón. Romanos 8, 28 y 29. O sea, el corazón recto ante los ojos de Dios. Eso es también el nuevo nacimiento. ¿En qué esfera está la perfecta unión entre el creyente y Cristo? ¿En qué esfera? ¿En qué lugar está la perfecta unión entre el hombre y Cristo? Claro, en el Espíritu. Y está en el versículo 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esa es la perfecta unión entre el creyente y Cristo. Porque el que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Y con esto terminamos la clase en este día. Dios me los bendiga y que la paz del Señor reine en nuestros corazones y nos ayude a entender un poco la mente de Dios. Amén.